a cambios climáticos producidos a más largo plazo. Puede que no tengan el tiempo suficiente para adaptarse a transformaciones que ocurrirán en solo décadas. Ese puede ser el caso de estas aves de orilla, también llamadas playeras o de litoral. Su corto pico les sirve para alimentarse a muy escasa profundidad. En la actualidad, en los horarios en que la línea de marea sube, disminuyen notablemente las posibilidades de alimentación de estas aves. Eso puede ocurrir de forma permanente por el ascenso del nivel medio del mar y la erosión que limita el hábitat de estas aves. ¿Qué ocurrirá con ellas? Algunas partes de nuestra geografía serían cercenadas, especialmente el delta del Cauto, una zona muy baja, y la Ciénaga de Zapata, que vería cómo el mar avanza por una parte significativa de su extensión. Pudieran afectarse poblaciones de muchas de las aves endémicas de Cuba que habitan en este humedal, entre ellas la ferminia, que no se le puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Lo mismo ocurre con la gallinuela de Santo Tomás, de la que solo hemos escuchado su canto, por lo que de inundarse su reducido hábitat, puede que perdamos para siempre la posibilidad de verla en movimiento. El impacto ecológico en la Ciénaga de Zapata sería incalculable. Pero el más grave de los daños posibles sería que queden sumergidos parcial o totalmente algunos de los casi 245 asentamientos humanos que se ubican a menos de 1000 metros de la costa, especialmente los poco menos de 100 que se encuentran por debajo de 1 metro sobre el nivel del mar y las instalaciones y ecosistemas donde obtienen su sustento. Pero se estima que con el ascenso del nivel medio del mar, el país puede perder para el año 2100 hasta un 6% de su extensión territorial y un 14% de sus bosques, especialmente los manglares. La relación del mar con el agua dulce no es tan fácilmente visible como en los casos de los huracanes, las precipitaciones intensas o las sequías, pero es uno de los mayores peligros del cambio climático. Con el ascenso del nivel medio del mar, este no solo inundaría áreas que hoy son de tierra firme, sino que también incrementaría el proceso de intrusión marina en los acuíferos y con ello aumentaría la contaminación del agua subterránea con agua salada en importantes acuíferos de Cuba, que son abiertos, o sea, con intercambio entre las aguas de tierra y las del mar. Según las estimaciones realizadas, de continuar el ascenso del nivel medio del mar como hasta el presente, la llamada cuña de intrusión salina pudiera penetrar en los próximos 50 o 100 años hasta 1,5 kilómetros tierra adentro y acercarse más a la superficie de la Tierra. El río Cauto es testigo de la relación del mar con las aguas terrestres. Hace muchos años, el río era navegable muy tierra adentro y se podía obtener agua dulce en áreas muy cercanas a la desembocadura. Y hoy, esta patana tiene que navegar cada vez más río arriba para captar el agua con la que abastece a varias comunidades de la zona.
La salinización del agua subterránea, debido a la intrusión marina y a causas relacionadas con la geología y la explotación del agua, avanza e impone un control estricto de las cantidades de agua a extraer de los acuíferos. Los suelos se pueden salinizar rápidamente y, sin embargo, su recuperación puede demorar decenas e incluso cientos de años. Mientras la intrusión marina amenaza con penetrar más tierra adentro, cerca de las costas sigue el debate por la vida de muchos corales blanqueados. Hemos venido siguiendo la evolución de varios de ellos y nos satisface ser testigos de cómo en muchos se observan pequeñas áreas que empiezan a repigmentarse. En otros, ya el color totalmente blanco va cediendo a otros tonos. Parece que estos corales no se rinden al cambio climático y, al menos por el momento, conservan la existencia. Desde que era pequeña me percaté que no podía vivir de espaldas al mar. Ese mundo fascinante, lleno de misterios, me cautivó. Cuando nací, ya las zonas costeras soportaban la enorme presión del crecimiento de las ciudades. Al comparar las fotos del pasado, es impresionante ver cómo la ciudad de La Habana se desarrollaba sobre la propia zona costera. Cuando por primera vez fui a Varadero, no tenía conciencia del impacto de las construcciones sobre la duna costera. Cuando aquellas se hicieron, no prevalecían los criterios ambientales de hoy. Por ello, en los últimos años ha habido que demoler una buena parte de las edificaciones y otras muchas no soportarán el paso del tiempo. Varadero no es el único ejemplo de cómo se erosionan nuestras playas. Al ver enfermos los abanicos de mar, es difícil imaginar que la causa esté relacionada con el lejano desierto de Sahara en el continente africano. A partir de cambios en el clima, las nubes de polvo que contienen el hongo que los enferma hacen un viaje interoceánico. Tampoco imaginaba que las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases pudieran hacer más ácidos nuestros mares y limitar el crecimiento de los organismos que integran esas colonias que han demostrado su capacidad de convertirse en verdaderas ciudades sumergidas. Espero que no podamos seguir viviendo de espaldas a los problemas ambientales que hemos creado y que consigamos vencer este reto. Sueño que el mar seguirá siendo fuente de vida y el más impresionante escenario de este planeta. Sé que a veces las ballenas recalan en nuestras costas al ser afectadas en los mares donde habitan, entre otros factores, por los impactos del cambio climático en el plancton del que se alimenta, y que el reino femenino puede también imponerse en la naturaleza, ayudado por el cambio climático. Y es que con el incremento de las temperaturas en la incubación de los huevos de varias especies, pueden surgir solo descendencias hembras.
¿Pero qué harían estas cocodrilas sin sus cocodrilos? ¿O estas iguanas sin los machos? El milagro de la vida es casi impensable en las tortugas marinas. Ante la disminución de sus poblaciones, aprovechan los momentos de cópula para guardar una parte del esperma para la próxima temporada reproductiva, en caso que no encuentren un macho en esa ocasión. No tengo idea sobre qué pasará con las escenas de amor que tantas veces hemos contemplado en muchos peces. En varias especies, ellos viven dispersos en el mar y se congregan para reproducirse en fechas y momentos muy específicos, orientándose a partir de varios factores, entre ellos la temperatura del mar. Me impresiona cómo ejemplares de esponjas de ambos sexos son capaces de sincronizarse para la reproducción. La hembra, por ejemplo, teniendo listos sus huevos y los machos expulsando sus espermatozoides como si fueran una chimenea. En ello inciden varios factores, entre los que se encuentran la fase lunar y la temperatura del agua. Aunque las escenas de la reproducción de los corales están ocultas en el fondo del mar y ocurren solo en la noche, espero que los hijos de mi hijo sigan disfrutando como yo de su indescriptible belleza. Pero para ello, el hombre tendrá que convertirse en el verdadero guardián de los mares. Entre el año 1961 y el 2000, en comparación con los 30 años anteriores, se experimenta una reducción entre el 10 y el 20% de las precipitaciones. Mientras los totales anuales de lluvia se reducen muy escasamente en la región occidental del país, incluso en las cuencas Ariguanabo y Almendares-Bento han experimentado incrementos. En la oriental, llueve unos 265 milímetros menos por año, y en la cuenca del Cauto, la mayor de Cuba, la disminución es de 367 milímetros. La media nacional es de 1.335 milímetros. Pero hay una tendencia a una diferenciación entre el occidente y el oriente del país, como demuestra este mapa simplificado de distribución de las precipitaciones medias anuales, en el que puede verse en color naranja las zonas que reciben lluvias inferiores a la media anual, concentradas principalmente en las provincias orientales, y con color azul las que reciben precipitaciones iguales o superiores a ese valor, con mayor peso en la región occidental del país. La disponibilidad y calidad del agua no solo será importante para el abasto directo a la población. El impacto del cambio climático aumentará la necesidad de agua para el riego en cerca de un 50%, pues una buena parte de la producción agrícola del país se obtiene durante el periodo invernal, que coincide con la época más seca del año. En áreas sin regadío, los rendimientos de numerosos cultivos podrían disminuir entre un 15 y un 30%. Se reportan actualmente cambios importantes también en el patrón de las lluvias. Estas han aumentado en el llamado periodo seco, con un mayor aporte de los eventos de grandes precipitaciones. Esas modificaciones han tenido un impacto negativo en la producción de azúcar, ya que el exceso de humedad disminuye su concentración en la caña y dificulta el empleo de los equipos, afectando la realización de la zafra, como ha ocurrido en el año 2007 en la región oriental del país. La duración de episodios intensos de sequía también ha crecido, hasta representar actualmente casi un tercio de los meses del año. Pero en las condiciones del clima en el año 2100,
la sequía puede extenderse a casi 2/3 del año, o sea, unos 7 u 8 meses. La situación de las lluvias se hace más compleja por su variabilidad, según nos muestra este mapa. En las zonas más estables, de color azul, la diferencia de las precipitaciones de un año para otro se encuentran entre un 10 y un 20%. Ya en las zonas de color verde, esas variaciones pueden ser entre un 20 y un 26%. En las de color amarillo, las diferencias en las lluvias de un año para otro alcanzan entre un 26 y un 36%. Y el color rojo significa que entre un año húmedo y otro seco, las diferencias de precipitaciones en un mismo lugar pueden llegar a cifras entre el 36 y el 58%. Entonces, en esos lugares, en un año puede llover menos de la mitad de lo que llovió el año anterior. Esos actuales contrastes probablemente se acentuarán aún más con el cambio climático. Las altas temperaturas del aire, que ya se vienen registrando en los últimos años y que pueden ser superiores entre 1.6 y 2.5 grados Celsius en el periodo comprendido hasta el año 2100, contribuirán a incrementar la evaporación de las cuencas superficiales. Aún en los lugares donde se proyectan incrementos de las precipitaciones, podría ocurrir una intensificación y expansión de la aridez y la sequía como consecuencia de los procesos de evaporación. De igual forma, el aumento de las temperaturas puede traer como consecuencia afectaciones en el uso de los controles biológicos para enfrentar enfermedades en los cultivos, que pueden manifestarse de forma más agresiva, así como la posibilidad de que surjan nuevas enfermedades. La producción agrícola se enfrenta además a una de las mayores problemáticas ambientales del país, que también puede intensificarse con el cambio climático. Se trata de la degradación de los suelos, derivada de factores naturales, entre ellos los climáticos, y otros de carácter antrópico, relacionados con su uso y manejo inadecuado. Ya el 70% de nuestros suelos se consideran poco o muy poco productivos. El cambio climático puede complicar aún más esa ya compleja realidad y crear problemas adicionales a la agricultura cubana, que no satisface las demandas del consumo nacional ni las necesidades de exportación, y tiene además importantes retos por vencer en la eficiencia, la productividad del trabajo y los rendimientos. En condiciones climáticas actuales más favorables que las que se pronostican para el futuro, cuando serán probablemente mayores los precios en el mercado internacional de muchos alimentos básicos. Esta es una de las grandes amenazas que plantea el cambio climático para la sociedad cubana. Para vencer esos y otros desafíos, los recursos hídricos superficiales y subterráneos que dispone Cuba en este momento ya son limitados. La disponibilidad de agua ya es baja, en un entorno de unos 1.200 metros cúbicos por habitante al año para todos los usos. Valor clasificado como de estrés hídrico por organizaciones internacionales. Desde pequeño me gustó explorar. Yo siempre iba al campo y en vez de quedarme en la casa jugando, pues me iba a caminar por el monte, a ver los pájaros, a ver las plantas. Eso siempre fue una inquietud, porque tenía 6 o 7 años. Siempre he sido un curioso, un
gran curioso. Yo creo que para ser científico hay que ser curioso. La geología nos da una visión profunda del tiempo y por lo tanto de los procesos a que estamos acostumbrados en la actualidad. Por ejemplo, el clima, la temperatura del mar, la temperatura de la atmósfera, los cambios del nivel del mar. Aquí tenemos los datos de 140.000 años. Aquí tenemos el nivel del mar actual en 0 y hasta menos 150. Podemos ver que según osciló el clima en el pasado, pues también tuvo oscilaciones el nivel del mar. Y esto nos indica que esta variante, el nivel del mar, ha oscilado constantemente de una forma cíclica a través de los miles de años. Estos cambios del nivel del mar obedecen a cambios del clima, a cambios de la temperatura global. Cuando existen etapas frías, aumentan los hielos polares y generan estos descensos del nivel del mar. Como ustedes pueden ver, estos descensos han ocurrido reiteradamente en la historia geológica de nuestro planeta. Cuando, por el contrario, hay calor, la temperatura global aumenta, entonces se derriten los hielos polares y ocurren picos de levantamiento del nivel de los océanos. Y en este momento estamos en un instante en que el nivel del mar está en pleno ascenso. Esto provocado, por supuesto, por el calentamiento global. Viene ocurriendo desde hace 25.000 años y es un proceso que aún no ha terminado.